Me enteré de todo por un condón. Y no fue en la cama, ni en un hotel, ni en su bolso. Fue en el coche. En mi coche, concretamente, en el asiento del copiloto. Pero espera, no te adelantes. Déjame contarte cómo empezó todo porque todavía no sé si fue más el asco o la rabia lo que me explotó por dentro. Todo esto pasó hace 3 semanas. Un viernes cualquiera. Yo había dejado mi coche en el taller para cambiarle las pastillas de freno, así que le pedí a Isabel, mi mujer, que me dejara el suyo para ir al trabajo. Me dijo que sin problema, que había quedado con su madre esa tarde y que se iría andando, que así estiraba las piernas. No sospeché nada. A esa hora, aún seguía creyendo que mi matrimonio era más o menos estable. O al menos decente. Ese día salí antes del curro, a eso de las 4:30. Hacía calor, de ese seco que te hace sudar por debajo de la camisa sin moverte. Entro al coche, enciendo el aire, me quito la mascarilla que todavía llevamos por costumbre algunos, y cuando voy a abrir la guantera para sacar unas gafas de sol que suelo guardar ahí, me encuentro una cajita plateada, arrugada, sin abrir. Un preservativo. No era mío. Y créeme, sé perfectamente cuántos condones quedan en casa porque hace meses que ni los usamos. Porque hace meses que ni tocamos el tema. Y porque ese modelo, esa marca, yo ni la he comprado en mi vida. Me quedé paralizado. En serio, no es un decir. Me quedé con la mano en la guantera, mirando ese envoltorio como si fuera una granada a punto de estallar. El aire seguía saliendo del climatizador, pero yo sentía que me faltaba el oxígeno. No sabía si reírme, si llamar a Isabel, si tirarlo por la ventanilla, o si bajarme del coche y prenderle fuego. Respiré hondo. Lo guardé. Lo metí en la cartera, como si fuera una prueba de algo que aún no quería aceptar del todo. Y conduje. El trayecto de vuelta fue eterno, pero no por el tráfico. Tenía la cabeza dando vueltas a 1000 cosas, recordando los últimos meses. Las excusas. Las salidas. Las sonrisas que no eran para mí. De repente, todo encajaba, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que algo no iba bien pero no quería mirar de frente. Cuando llegué a casa, Isabel ya estaba en el sofá, como si no hubiera pasado nada. Pantalón corto, camiseta vieja, descalza. Viéndola así, me costaba creer que esa mujer hubiera estado, no sé, con otro. ¿En el coche? ¿En un motel de carretera? Me saludó con su voz de siempre, tranquila, como si no tuviera un condón de otro hombre en su guantera. Yo respondí con un beso en la frente. Fingí normalidad. No le dije nada. Aún no. Porque sabía que antes de abrir la boca, tenía que estar seguro. Y sí, la caja estaba sin usar, pero eso no significa que fuera la única. Solo era la que se le olvidó. Y lo peor no era pensar en que me había puesto los cuernos. Lo peor era pensar en cómo lo había hecho. ¿En mi coche? ¿Dónde más? ¿En nuestra casa? Mientras yo curraba horas extra para pagar las vacaciones que ella decía no querer este año. Ahí empezó mi guerra silenciosa. Durante los 3 días siguientes no dije nada. Ni una palabra sobre el condón. Me limité a observar. A escuchar. A dejar que ella se sintiera tranquila, cómoda, confiada. Yo sabía que algo iba mal, pero no tenía ni idea de hasta qué punto. A Isabel no se le notaba nerviosa, no evitaba mi mirada, no tenía cambios extraños en su comportamiento. Y eso era lo que más me jodía. No actuaba como una mujer que esconde algo. Ni una gota de culpa, ni un gesto fuera de lugar. Seguía haciendo las cenas, preguntando cómo me había ido el día, viendo su serie después de ducharse, quitándose el sujetador sin disimulo, dejando el pijama tirado como siempre, con esa confianza de quien no cree estar en peligro.
Eso me hizo entender que no era la primera vez. Esa seguridad solo la tiene quien ya lo ha hecho antes y no ha sido pillada. Y eso, por dentro, me quemaba. No podía dormir. Me daba la vuelta en la cama cada media hora mientras ella dormía plácida a mi lado. Me levantaba al baño sin ganas de mear, solo para escapar de estar ahí, sintiendo su respiración tranquila. Una noche me senté en la cocina y me quedé ahí 2 horas mirando el suelo, pensando. ¿De verdad estaba dispuesto a seguir fingiendo? ¿A convertirme en un tipo que lo sabe y se calla? ¿Qué clase de hombre hace eso? Pero tampoco podía soltarle el condón sin más. Me iba a negar todo. Iba a decir que era viejo, que era de alguna amiga, que no tenía ni idea, que lo había encontrado y lo guardó ahí. Las opciones para mentir eran infinitas. Yo necesitaba más. La oportunidad me llegó de forma bastante estúpida. El miércoles por la mañana Isabel se olvidó el portátil abierto en la mesa del salón. Se había ido al instituto con prisas, como siempre, quejándose de los adolescentes y de que tenía que corregir exámenes a mano porque el sistema no funcionaba. Yo estaba teletrabajando esa semana, así que aproveché. No hice nada muy sofisticado. Entré en su cuenta de correo. La del instituto, no la personal. Pensé que no iba a encontrar nada ahí, que no era tan tonta de usar esa cuenta para algo raro. Pero me equivoqué. Lo que encontré fue una carpeta con el nombre Reuniones Externas, llena de PDFs con horarios, documentos aburridos y uno que otro mensaje suelto. Pero entre ellos, uno con asunto, confirmación de reserva, Hostal Maribel. Eso sí me llamó la atención. Un archivo PDF. Pinché sin pensar. El encabezado era claro, reserva confirmada para 2 personas, habitación doble, viernes, 15 de diciembre, entrada 18, salida sábado, 16 de diciembre, 11. Nombre de la reserva, Isabel Martínez. Teléfono de contacto, el suyo. Dirección de correo, la del instituto. Se me cortó la respiración. No por la reserva. Por la fecha. Viernes 15. Exactamente el día en que me dejó el coche para ir a ver a su madre. Justo el día en que encontré el condón. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Pero aún no sabía con quién. Y eso era lo que más me obsesionaba. ¿Quién era él? ¿Lo conocía? ¿Era alguien del instituto? ¿Un padre? ¿Un vecino? ¿Un ex? ¿Un compañero del gimnasio? No tenía ni una pista. Pero eso no iba a quedar así. Fui hasta el taller donde dejé mi coche la semana anterior. Le dije al mecánico, que conozco desde hace años, que me diera el ticket original de la entrada y la salida. Quería ver bien las horas. Lo miré ahí mismo. Lo dejé a las 8:17 de la mañana, lo recogí el sábado a las 10:05. Eso significaba que ella tuvo el coche libre desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la mañana. Y que esa noche, la pasó en un hostal con otro hombre, usando mi coche, mientras me decía que iba a ver a su madre. Lo peor es que yo le creí. Me hice la cena solo. Vi una película. Dormí pensando que ella estaría con su madre tomando una infusión y viendo alguna serie de asesinatos en Netflix. Y ahora todo eso me parecía ridículo. El hostal estaba a 40 kilómetros de casa, en dirección contraria a la casa de su madre. Me metí en Google y vi las fotos. Una especie de motel moderno, con iluminación azul, desayuno incluido, espejos grandes y una web muy centrada en experiencias románticas. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. No había ido a corregir exámenes ni a descansar del estrés. Fue a follar. A disfrutar. A mentirme con tranquilidad mientras yo pensaba en cómo sorprenderla con un fin de semana en la costa, solo para los dos. Volví al salón.
Cerré el portátil. Me senté en el sofá sin tocar el respaldo. Miré la pared un rato. Y después de unos minutos, algo cambió en mí. Se me fue la tristeza. Se me fue el shock. Ya no tenía dudas. Ya no había sitio para la negación. Ahora lo único que quería era verla, mirarla a los ojos, y ver si era capaz de negarlo todo en mi cara. Pero no iba a hacerlo aún. Me juré que no iba a soltar nada hasta saber quién era el otro. No me bastaba con el lugar. Yo quería el nombre. La cara. Saber si alguna vez le había estrechado la mano. Si alguna vez lo había saludado con una sonrisa de tonto, sin saber que se follaba a mi mujer. Necesitaba eso como un adicto necesita la dosis. Así que ideé un plan. Esa noche, cuando volvió del instituto, la saludé como si nada. Le pregunté qué tal había ido el día. Me dijo que cansado, que había tenido una clase horrible con los de tercero. Le hice la cena. Vimos la tele. Me acerqué por detrás mientras estaba en la cocina y la abracé. Le toqué la cintura. Ella respondió, incluso con un pequeño gemido que me sonó falso. Todo en ella ahora me parecía actuado, ensayado. Pero mantuve la calma. Le propuse que el viernes hiciéramos una escapada. Que podíamos ir a algún sitio tranquilo. Que ella eligiera. Me miró como sorprendida, pero aceptó. Dijo que ya miraría algo. Me sentí asqueado por dentro, pero sonreí. Después, en la cama, intentó buscarme. Me abrazó por detrás. Me rozó con las piernas. Me susurró al oído. Y juro por lo que quieras que, por un segundo, me dieron ganas de girarme, de follar como si no pasara nada, de fingir que no lo sabía, de aferrarme a una mentira cómoda. Pero no lo hice. Fingí estar dormido. Y al día siguiente, me levanté antes que ella, y copié todos los datos de la reserva en un papel. Ya tenía el lugar. Ahora me faltaba el hombre. Y te juro que lo iba a conseguir. Aunque me costara el alma. Aunque me hiciera más daño del que ya sentía. Porque si ella había tenido los cojones de traicionarme en silencio, yo iba a tener la sangre fría para desenterrar cada detalle de su engaño. Y después ya veríamos. Pero lo que no iba a hacer era seguir viviendo como un gilipollas. El viernes llegó antes de lo que esperaba y, aunque por fuera yo parecía el mismo de siempre, por dentro estaba completamente distinto. Desayunamos juntos, hablamos del tiempo, del tráfico y de una tontería sobre una serie que ella quería empezar, y en ningún momento noté en su voz ni una sola grieta. Isabel estaba tranquila, cómoda, incluso cariñosa. Me besó antes de irse al instituto y me dijo que esa noche llegaría tarde porque tenía una reunión de evaluación. No hizo falta que dijera más. Yo asentí, le deseé buen día y cerré la puerta detrás de ella con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. No fui a trabajar. Cogí el coche, el mío ya arreglado, y conduje hasta el hostal. No improvisé. Tenía la dirección apuntada, sabía a qué hora entraba la reserva y sabía que no podía permitirme llegar tarde ni demasiado pronto. Aparqué a unos 200 metros, en una calle lateral, y esperé. Estuve casi una hora sentado, mirando el reloj, sin música, sin tocar el móvil, con las manos apoyadas en el volante. No estaba nervioso. Estaba concentrado. A las 6:05 vi su coche entrar al aparcamiento del hostal. Reconocí la matrícula al instante. Me temblaron las piernas, pero no me moví. 2 minutos después apareció otro coche, gris oscuro, más nuevo que el de ella. Aparcó a su lado. Bajó un hombre de unos 40 y pocos años, pelo corto, chaqueta informal, aspecto de tipo normal, de los que no llaman la atención. Isabel salió de su coche, sonrió y se acercó a él sin ningún tipo de duda. Se besaron.
No fue un beso largo ni exagerado. Fue natural. Cómodo. De costumbre. Eso fue lo que más me dolió. Esperé a que entraran. Conté hasta 100. Bajé del coche y caminé hacia la entrada. No iba a montar un espectáculo en recepción. Pregunté con calma por la habitación de Isabel Martínez. La chica del mostrador dudó un segundo, pero se lo dije claro, que era su marido y que había habido un problema familiar. Me dio la llave sin más preguntas. Subí las escaleras despacio. No corrí. No tenía prisa. La habitación estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo. Me detuve frente a la puerta. Escuché voces dentro. Risas. La voz de ella. Esa risa que ya no usaba conmigo. Abrí la puerta sin llamar. Isabel se giró de golpe. Él tardó un segundo más en entender lo que pasaba. Ella se quedó blanca. Literalmente blanca. Se levantó de la cama con una rapidez torpe y dio 2 pasos hacia mí. Julián, no es lo que parece. No hables todavía, le dije sin levantar la voz. Si hablas ahora, te juro que no respondo. El tipo se levantó también, confuso, intentando ponerse los pantalones. Lo miré de arriba abajo. No me impresionó. No parecía más fuerte que yo. No parecía más listo. Solo parecía el típico hombre que se mete donde no debe porque cree que no habrá consecuencias. ¿Quién es este?, preguntó él, mirando a Isabel. Soy su marido, respondí yo antes de que ella pudiera decir nada. Él de verdad. El que duerme en su casa y paga la mitad de todo. Isabel empezó a llorar. No un llanto suave, sino de esos que salen cuando ya no hay forma de controlar nada. Se tapó la cara con las manos y empezó a repetir mi nombre, una y otra vez, como si eso fuera a arreglar algo. Julián, por favor, déjame explicarte. No, dije. Ahora no. Primero quiero saber cuántas veces. Ella me miró con los ojos hinchados, la boca temblando, sin saber qué decir. No lo sé, murmuró. No las he contado. Ese fue el momento en que sentí la rabia de verdad. No grité. No di un golpe. Pero sentí como algo se rompía dentro de mí de una forma definitiva. Vístete, le dije al tipo. Y tú cállate. Él intentó decir algo, pero le clavé la mirada y se detuvo. Isabel seguía llorando. Se sentó en la cama y bajó la cabeza. Sal fuera, le dije a él. Ahora mismo. Mira, yo no sabía qué. No me mientas, le corté. Sabías exactamente lo que hacías. Y no me interesa lo que tengas que decir. Salió de la habitación sin discutir. Cerré la puerta detrás de él y me quedé solo con ella. El silencio fue pesado. Ella levantó la vista. Fue un error, dijo. Empezó sin darme cuenta. No quería hacerte daño. Has reservado una habitación, respondí. Has mentido. Has usado mi coche. No fue un error. Fue una decisión. Se levantó y se acercó a mí. Intentó tocarme el brazo. Me aparté. No me toques. Julián, por favor, hablemos en casa. No, dije. Aquí mismo. Ahora mismo. Ella respiró hondo. Se sentó en la silla. Me miró como si no me reconociera. No soy feliz, dijo. Hace tiempo que no lo soy. Eso no te da derecho a engañarme. No sabía cómo decírtelo. Claro que lo sabías, respondí. Lo que no querías era perder la comodidad. Se levantó de golpe. ¿Y tú qué sabes de lo que yo siento? Sé que me has mentido cada día durante meses, dije. Sé que te acostabas conmigo sabiendo que esa misma semana estabas con él.
Sé que me mirabas a la cara sin ningún problema. Ella gritó. Un grito lleno de rabia y frustración. No eres fácil de vivir. Dijo. Siempre serio, siempre cansado, siempre pensando en el trabajo. Y aún así me casé contigo, respondí. Y aún así te respeté. Se desplomó en la silla. Se tapó la cara. No quería que pasara así. Pero pasó, dije. Y ahora vas a escucharme tú a mí. Le expliqué todo. El condón. La reserva. El coche. El seguimiento. Cada detalle. No me interrumpió. Cuando terminé, estaba destrozada. ¿Qué quieres hacer? Preguntó en voz baja. Ahora mismo, respondí, quiero que recojas tus cosas y te vayas de casa esta noche. Es mi casa también. No esta noche. ¿Y mañana? Mañana hablaremos de abogados. Me miró con miedo. Con incredulidad. ¿No hay vuelta atrás? No después de esto, respondí. No después de mirarte y no sentir nada que no sea cansancio. Cogí la puerta. Antes de salir, me giré. Cuando llegues a casa, tus cosas estarán en el recibidor. No te lleves nada más. No esperé respuesta. Bajé las escaleras y salí del hostal sin mirar atrás. No sentí alivio. No sentí victoria. Solo sentí que algo había terminado de una forma clara y definitiva. Y aunque dolía, al menos ya no estaba viviendo en una mentira. Después de salir del hostal, conduje sin destino fijo durante casi 2 horas. No quería volver a casa de inmediato. Necesitaba espacio, aunque en realidad lo que más deseaba era desaparecer por unos días sin decirle nada a nadie, pero sabía que si me ausentaba sin más, le daría margen a ella para manipular la situación, victimizarse o incluso entrar a la casa y tocar lo que no debía. Así que cuando sentí que había recuperado algo de control sobre mi cabeza, volví. Eran cerca de las 9 de la noche. Entré a casa, directo al trastero, saqué 2 maletas viejas, y con una tranquilidad que no sentía, empecé a vaciar el armario de Isabel. No lo hice con rabia, no arranqué nada, no rompí nada. Doblaba la ropa y la metía en las maletas sin pensar en el valor emocional de cada prenda. Zapatos, bolsos, chaquetas, ropa interior, libros, cosméticos, todo fue a parar a las 2 maletas y a una bolsa de supermercado. Bajé las maletas al recibidor, las dejé al lado de la puerta y cerré con llave. Después, subí otra vez y quité las fotos de ella que estaban en el dormitorio y en el salón. Las metí en un cajón de la cómoda. No las rompí, no me pareció necesario, pero tampoco quería ver su cara ni un segundo más de lo inevitable. Revisé su mesita de noche. Había un cuaderno pequeño, un libro de poesía, y su pastilla anticonceptiva, la cual se suponía que no usaba desde hacía un año porque, según ella, ya no la necesitaba. No dije nada en voz alta. La metí en una bolsa de plástico y la guardé en mi mochila del trabajo. Cerré la habitación con llave. Me preparé una tortilla francesa y cené solo, en silencio, con la televisión de fondo, aunque no presté atención a lo que decían. Sabía que esa noche ella aparecería. Y no me equivoqué. A las 10:30 escuché el coche. Después los pasos, luego las llaves. Intentó entrar, pero no pudo porque había dejado echada la vuelta. Golpeó la puerta con fuerza. Julián, abre. No puedo quedarme en la calle. Por favor. No contesté de inmediato. Fui hasta la puerta, esperé unos segundos más, y luego la abrí. Ahí estaba, con la cara arrasada por el llanto, el maquillaje corrido y la expresión derrotada. Bajó la mirada al ver las maletas. ¿De verdad vas a echarme así? Te vas a ir igual que viniste, respondí. Sola y por decisión propia. No tienes derecho,
dijo en tono bajo, sin rabia. Tengo todo el derecho. Es mi casa también. Pero no quiero discutir. Te llevas tus cosas y te vas. Mañana puedes llamar a tu abogado si quieres, pero esta noche vas a dormir lejos de aquí. No tengo dónde ir. Ese no es mi problema. Podías haber pensado en eso antes de meterte en la cama con otro. Se quedó en silencio. Luego bajó la cabeza, cogió las maletas, y sin mirarme volvió al coche. No dijo adiós, no dijo nada. Cerré la puerta con el mismo silencio con el que ella cruzó el umbral. Me senté otra vez, pero esta vez con el móvil en la mano. Fui directo a su perfil de Instagram. Las fotos seguían ahí, las de los dos, las de viajes, las de celebraciones. Una vida de cartón piedra. Abrí el correo electrónico y empecé a escribir desde una cuenta secundaria que había creado esa misma tarde. No me tembló el pulso. Le escribí al jefe de estudios del instituto. Le adjunté la captura de pantalla de la reserva en el hostal, el nombre del otro profesor que ya había confirmado por una búsqueda rápida en redes, y un breve texto muy claro: buenas tardes. Le escribo para que tenga constancia de que 2 miembros del personal del centro están utilizando horas laborales y recursos públicos para mantener una relación íntima. Le adjunto prueba de uno de sus encuentros realizados durante horario laboral. Atentamente, un ciudadano preocupado por la ética de los docentes. Lo envié sin firmar con mi nombre. No buscaba protagonismo, solo justicia. Después, entré en el grupo de WhatsApp familiar. Su madre, su hermana, su prima, todos compartían fotos y tonterías a diario. Mandé un solo mensaje: Isabel ya no vive aquí. Preguntadle por qué. Salí del grupo y lo borré. Luego fui al grupo de amigos, ese que compartimos desde hace años. No hice escándalo. Mandé una sola foto, la del coche de ella y el del otro aparcado juntos en el hostal, y escribí: para los que me preguntaban por qué ya no salimos juntos. Después de eso, silencié el móvil y lo dejé en la cocina. Me preparé un café aunque era tarde. Me lo tomé de pie, mirando la encimera, sin ninguna emoción en particular. No me sentía vengado. No me sentía aliviado. Solo sentía que estaba haciendo lo que debía. Que por una vez en mi vida no me estaba dejando pisotear. A las 12 de la noche recibí una llamada de su madre. No la cogí. Luego su hermana. Tampoco. Más tarde, su prima. Ninguna. No iba a justificar nada. No les debía ninguna explicación. Lo que hiciera Isabel con su vida desde ese momento era su problema. Yo ya tenía claro que ella se había encargado de destruir algo que no iba a volver. Y si alguien quería culparme por eso, que lo hiciera. Yo dormí esa noche con la tranquilidad de haber actuado con firmeza. La mañana siguiente fue extrañamente normal. Me levanté temprano, limpié la casa, lavé las sábanas, barrí todo el salón y recogí el baño. Cambié las cerraduras. Fue lo único costoso, pero no me importó. Llamé al cerrajero y le pedí urgencia. Le pagué en efectivo. Todo quedó terminado antes del mediodía. Cuando terminé, me senté en el sofá y empecé a escribir una lista de cosas que tenía que cambiar: cuenta del banco conjunta, suscripción de Netflix, seguros, nombre en la titularidad del coche. Todo lo que alguna vez había compartido con ella tenía que dejar de existir. Quería sacarla de mi vida, paso a paso, documento a documento. No me apetecía tener discusiones, ni quería verla llorando en un banco ni rogando por segundas oportunidades. Ya no podía confiar en ella ni aunque se arrodillara frente a mí durante horas. Y aunque me doliera, aunque aún la mirara en la cabeza cuando cerraba los ojos, aunque su olor estuviera en cada toalla y su cepillo de dientes siguiera en el cajón del baño, no había vuelta atrás. A mediodía recibí un correo. No de ella. Dao, director del instituto.
Un mensaje escueto, agradeciendo la información, diciendo que se investigaría el asunto y que no responderían más comunicaciones sobre el tema. Lo leí 3 veces y lo borré. No esperaba más. No necesitaba más. Lo que hiciera el sistema educativo con esa información ya no era cosa mía. Yo solo quería dormir tranquilo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí 8 horas seguidas. Solo. En silencio. Sin tener que fingir nada. Y eso, aunque aún no lo entendía del todo, era el principio de otra vida. Una vida sin ella. Una vida mía. El domingo por la tarde me escribió. No llamó, no mandó audio, no vino a la casa. Solo un mensaje de texto que decía, podemos hablar. No quiero terminar así. Lo leí varias veces antes de decidir si responder o no. Me senté frente al televisor, lo puse solo por ruido, y me quedé mirando la pantalla con el móvil en la mano. No tenía ninguna intención de perdonar nada, pero sí sentía que había una parte de mí que necesitaba escucharla una vez más. No para entenderla, porque ya no me interesaban sus motivos, pero tal vez para cerrar todo con la claridad que merecía. Así que le respondí, mañana a las 7 en el parque de al lado de casa. No vengas antes. No vengas acompañada. No quiero verte en mi casa. No puso excusas, no intentó negociar. Solo respondió, allí estaré. Bloqueé las notificaciones del móvil y pasé el resto del día sin pensar demasiado en lo que le diría. No quería prepararlo como si fuera un discurso. No iba a convencerla de nada. Solo iba a decirle lo que tuviera que decir en ese momento. El lunes me levanté a las 6, como siempre. Desayuné en silencio, me duché, me vestí sin prisa, salí de casa y caminé hasta el parque sin mirar atrás. Era temprano, pero ya había gente caminando, paseando perros, corriendo. Me senté en uno de los bancos más alejados, los que dan a la avenida, para no tener que verla venir de lejos. A las 7 en punto llegó. Venía con el pelo recogido, ojeras marcadas, ropa sencilla. Se sentó a 1 metro de distancia sin decir nada. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, habló. Sé que lo hice mal. No respondí. No tenía nada que agregar a una frase tan obvia. Siguió hablando, sin mirarme directamente. No fue algo que planeé. Empezó con una conversación después de una reunión. Nos reímos. Me sentí bien. Me sentí deseada. Y luego siguió. Al principio me sentía culpable, pero después me acostumbré. Me giré y la miré con calma. No estaba llorando. No tenía esa actitud de víctima que temía. Estaba hablando como quien ya ha aceptado el peso de lo que hizo. ¿Te enamoraste de él? No, respondió sin dudar. Era físico. Era, no sé. Fácil. Era alguien que no me conocía del todo, que no me recordaba las deudas, ni las rutinas, ni los silencios del día a día. Pero nunca pensé en dejarte. Nunca me imaginé una vida con él. ¿Y eso qué cambia? Pregunté. ¿Qué se supone que tengo que hacer con eso? Nada, respondió. No estoy aquí para pedirte que vuelvas conmigo. No estoy tan loca. Solo quería que supieras que, aunque fue una traición, no fue porque tú hicieras algo mal. Me reí, una risa seca, sin alegría. Ah, qué alivio. Pensé que encima ibas a culparme de que te acostaras con otro. No me estoy justificando, dijo en tono firme. Solo intento explicarte lo que pasó. Me equivoqué. Fui un egoísta. Y ahora tengo que asumirlo. ¿Y por qué ahora si quieres hablar? Porque quiero cerrar esto como 2 personas que compartieron 13 años, respondió. Porque no quiero ser una sombra, ni que me odies por siempre.
Te voy a ser sincero, dije mirándola directo a los ojos. No sé si te odio. Pero no puedo mirarte sin pensar en todo lo que hiciste a espaldas mías. No puedo confiar en ti ni aunque pasen 20 años. Cada vez que cierro los ojos te veo con él. Cada vez que me acuerdo de algo tuyo, me imagino que ese mismo día estabas mintiendo. Ella bajó la mirada. Ya lo sé. Lo entiendo. Y lo acepto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Estoy en casa de mi hermana. Buscando un piso. He pedido una excedencia en el instituto. No quiero cruzarme con él nunca más. Me ha escrito, pero no he contestado. Lo nuestro terminó el mismo día que tú nos descubriste. Ni siquiera intentó defenderse. Solo me dijo que entendía si no quería volver a hablarle. No me importa él, respondí. Nunca me importó. Yo me casé contigo, no con él. Lo sé, dijo en voz baja. Y aunque no sirva de nada ahora, te juro que me arrepiento. No respondí. No me interesaban sus juramentos. Me levanté del banco. Ella también se levantó. Me miró como si estuviera esperando una última palabra. Te deseo lo mejor, dijo, casi en un susurro. No me desees nada, respondí. Solo no me busques más. No me escribas. No intentes arreglar esto. Está roto. No voy a odiarte, pero tampoco quiero que estés cerca. Está bien, dijo sin discutir. Gracias por venir. No fue por ti, dije mientras me alejaba. Fue por mí. Volví a casa caminando despacio. No lloré. No me sentí liberado. Pero algo en mí estaba diferente. La última conversación había sido tan fría, tan directa, que no dejaba lugar a confusiones. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo súplicas. Solo la verdad. Cruel, seca, pero real. Y a veces eso es lo único que uno necesita para seguir adelante. Saber que ya no hay más palabras que decir. Que ya todo se dijo. Y que, por fin, se puede cerrar la puerta sin mirar hacia atrás. Después de aquella conversación en el parque no volví a saber nada de Isabel, y no lo digo como una frase para cerrar, sino como un hecho literal. No llamó, no escribió, no preguntó por mí a través de terceros, no intentó volver por la puerta de atrás ni justificar lo injustificable. Cumplió su palabra y desapareció. Al principio me pareció extraño, incluso sospechoso, porque uno se acostumbra a esperar algún tipo de escena, de drama, de discurso tardío, pero no llegó. Y con el paso de los días, me di cuenta de que eso era lo mejor que podía haber pasado. No tener que volver a verla, no tener que justificarle mis decisiones ni escuchar otra vez su voz fingiendo ternura. Lo siguiente que hice fue cerrar el capítulo legal. Hablé con un abogado que me recomendó un compañero de trabajo, un tipo serio, directo, que me explicó todo sin rodeos. Le conté lo básico, le llevé la prueba de la reserva del hostal, los mensajes y la copia del correo que envié al instituto. Me dijo que, aunque en España la infidelidad ya no tiene peso legal como antes, tener pruebas tan claras podía facilitar el proceso y evitar discusiones innecesarias. Firmamos la demanda, la envió por burofax, y ella contestó 2 semanas después con su aceptación. No pidió nada más allá de lo que le correspondía por ley. No peleó por el coche, ni por el piso, ni por nada material. Solo pidió llevarse algunas cosas personales y cerrar el asunto cuanto antes. Acepté. No quería una batalla. Solo quería terminar todo lo que ella misma había empezado. El proceso fue rápido. En menos de 2 meses estábamos legalmente divorciados. El día que me llegó la notificación, no sentí nada especial. No hubo celebración, no me tomé una copa ni llamé a nadie para contarlo. Solo lo vi como otro trámite. Un papel que decía lo que ya era evidente desde hacía tiempo,
que nuestra historia había terminado y que ya no había vuelta atrás. Durante ese tiempo, aproveché para reordenar mi vida desde lo más simple. Cambié la decoración de la casa, no por capricho, sino porque cada objeto me recordaba a ella, y no quería convivir con sus restos. Tiré cosas que llevaban años acumulando polvo, regalé lo que estaba en buen estado, y me deshice de todo lo que me parecía inútil. Pinté las paredes, cambié las sábanas, doné su ropa, incluso vendí un par de muebles que ella había escogido con tanto orgullo en su momento. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque ya no quería tenerlo delante todos los días. Volví a salir con amigos que había dejado de ver, no porque me lo pidiera ella, sino porque en algún momento de la relación uno empieza a ceder tiempo sin darse cuenta. Acepté invitaciones a cenas, a partidos, a planes que antes habría rechazado por pereza o por costumbre. Al principio me costó. Me sentía como un actor en medio de escenas que ya no eran mías, pero poco a poco fui soltándome. Aprendí a estar en silencio sin sentirme incómodo. A volver solo a casa sin pensar que algo faltaba. A cocinar para uno sin sentir pena. Me tomé el tiempo para entender que vivir solo no era un castigo. Era una realidad distinta, pero no necesariamente peor. Un día cualquiera, mientras estaba en el supermercado, me crucé con la hermana de Isabel. No me saludó. Fingió no verme, y no me molestó. No necesitaba tener relación con su familia, ni esperaba comprensión. Supuse que ella les habría contado su versión, y que sería más cómoda que la verdad. Que yo era frío, distante, que la había descuidado, lo de siempre. No me interesaba limpiar mi nombre en su círculo. La verdad la sabía ella, la sabía yo, y eso era suficiente. Unos meses después, alguien me habló de ella, sin querer. Estábamos en una comida del trabajo y uno de los compañeros comentó que el instituto de su hija había cambiado de profesorado, que una profesora había dejado el centro por motivos personales y que no se sabía si volvería. Cuando mencionó el nombre, solo asentí con la cabeza. No pregunté más. Me fui a casa y no le di vueltas. No quería saber en qué estaba, ni con quién, ni cómo había terminado todo para ella. Ya no era mi asunto. Un año después de todo, me senté a repasar todo lo que había pasado desde aquella tarde en que encontré el condón en mi coche. Era un ejercicio casi mecánico, como quien hace balance de un año fiscal. Pensé en lo que había aprendido, aunque no como lección de vida, sino como experiencia que te cambia. Aprendí que no hay forma de anticipar una traición, que a veces puedes hacer todo bien y aún así te fallan. Aprendí que una relación no se rompe de un día para otro, pero que el momento exacto en que todo se destruye es rápido, claro y brutal. Aprendí que uno puede recuperarse incluso cuando cree que no lo va a lograr, que el silencio es mejor que muchas palabras y que el tiempo, aunque no cura, se acomoda. No volví a enamorarme, pero tampoco cerré la puerta a eso. Empecé a hablar con mujeres sin la presión de buscar una relación. Algunas conversaciones terminaron en nada, otras en un café sin más, alguna en una noche sin compromiso. No busqué reemplazar a nadie. No busqué rehacer nada. Solo viví. Y esa fue, quizás, la mayor diferencia con respecto a antes. Dejé de planificar cómo tenía que ser mi vida y empecé a vivirla como venía. Hoy, si alguien me pregunta por Isabel, solo digo que fue una parte de mi vida que ya no existe. No hablo mal de ella, no la insulto, no la reduzco a lo que hizo. Fue mi esposa durante 13 años. Compartimos muchas cosas, buenas y malas. Pero un día tomó una decisión, y esa decisión rompió algo que no se puede arreglar. No porque yo no quiera, sino porque ya no hay nada que salvar. Y con eso basta. No necesito más explicación. No quiero escribirle. No quiero encontrarme con ella por casualidad. No quiero saber si está bien o mal. Porque yo ya estoy bien.
No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero en paz. Que para mí, ahora, es suficiente. Y eso es lo único que importa.